Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. Este programa, como ustedes habrán visto en el título, trata de algo que de todos modos, que uno lo quiera callar, que uno lo quiera soslayar, o que uno se quiera hacer el que no pasa nada, es un tema que se escucha a gritos, porque son gritos silenciosos, gritos que duran para toda la vida y que cambian la vida de la persona de ahí en más. Y se pueden prevenir, y se pueden trabajar. Y justamente lo que tenemos que decir es no al abuso de niños, basta al abuso de niños. Y justamente el programa tiene ese título, ¿no? Que, como habíamos visto en la portada, apunta a decir no. Y cuando uno dice no, lo que uno tiene que decir también es que ese no tiene que oírse, tiene que ser fuerte, tiene que ser escuchado. Bien, para justamente trabajar ese tema, que como ustedes recordarán, dentro de lo que es Psicologiando, ya en estos 7 años lo hemos trabajado en varias oportunidades. Recordamos a los que quieran tener más información que se pueden acercar a YouTube o a la página psicologiando.com.ar y ver justamente los programas anteriores que le voy a pedir al director que me ayude a recordarlos en las carátulas de los mismos, los cuales son los siguientes. El primer programa fue ahí nomás, uno de los primeros programas justamente que apuntaba a la prevención del abuso. ¿Tenemos las tapas, director? Como para recordarlos. Así los que lo quieran ver en YouTube lo pueden buscar rápidamente. El primero es el programa 31, se llamaba Abuso a la Inocencia, en donde trabajamos justamente de qué manera se da, qué pasa sobre todo en los problemas intrafamiliares, ¿no? Que es uno de los lugares más comunes donde se da este abuso. El siguiente programa, abuso sexual en niños, cómo se puede prevenir. Y el siguiente programa, que también trataba el tema, era cómo detectarlo. ¿Sí? Estos dos con la psicóloga María Cecilia López, que nos acompañó justamente desde sus libros y de su conocimiento para poder trabajarlo. Así que los que quieren más información sobre el tema, ya está el tema. Y este tema relacionado a algo que es muy actual, que es justamente la violencia de género, denuncia contra la violencia que muchas veces va acompañado de los abusos, es justamente en función a algo tan actual como fue justamente lo que se celebró o lo que se recordó hace poco, Ni Una Menos, que también Psicología no estuvo presente. Es un tema de actualidad, es un tema que lo vemos día a día en los diarios, en los periódicos, y aquí tenemos, como para tener, digamos, un repaso, algunas de las notas que justamente hacen a esto que de tan seguido hasta a veces nos acostumbramos a que sea parte de la realidad y justamente es lo que tenemos que luchar, de que no se naturalice el tema. Algunas de las notas que ha dado justamente el tema son estas, ¿sí? Esto lo sacamos del diario Clarín, abuso infantil tratado a la ligera, de cómo justamente tanto en la justicia como algunos profesionales minimizan los conflictos que implica el abuso infantil. También tenemos notas en cuanto a otros temas, como por ejemplo, a ver, vamos a la siguiente. Denuncian un profesor de música del Jardín 959 del barrio La Perlita por abusos. Esto es una nota de mucha actualidad, pasó justamente esta semana. Vamos a otra. Acá tenemos el caso de una nena de 6 años, también de nuestra localidad. Y así vamos viendo otras notas. Secuestran y violan a un adolescente en pleno centro de Moreno. Una nena de 14 años era. Este hombre violaba a chicas luego de drogarlas. En Trujillo, una beba de 2 años había sido abusada. Bueno, los famosos casos de los jueces que creen que pueden soslayar la justicia a su manera y obviamente lo único que hacen es ultrajar los derechos. Y además en muchos casos son parte de redes de prostitución infantil en donde ellos justamente son parte. Bueno, acá vemos que es un tema internacional, ¿sí? Acá se había hecho un osito que justamente se hacía como símbolo del tema. Y el tema de los abusos en los jardines de infantes. Vean ustedes que son todos temas de mucha actualidad, en donde de por sí lo que uno hace todos los días es informarse de esta realidad y saber que no hace más que seguir y seguir el tema sin que haya soluciones concretas, porque ni la justicia a veces ayuda para que esto sea posible. ¿Sí? Son fallos de los jueces y hasta jueces que son cómplices, como en este caso, que es miembro de una red de prostitución infantil. Entonces aquí tenemos la opinión de Francisco, que dice las huellas que dejan los menores son como para ayudar a gritos. ¿Sí? Y una nota que le había mandado a Piazza,
el Papa Francisco apoyándolo en la fundación que él tiene también de prevención de temas. Y como para trabajar el tema siempre tratamos de traer opiniones de personas que están en el tema, que han trabajado y que se están capacitando para ello y además que dejan espacio para poder ayudar a personas a prevenir y a generar conciencia, nos acercamos a la Fundación EPASI aquí en Moreno y aquí tenemos a dos de sus integrantes que nos visitan como para poder darnos información. Voy a presentar aquí a mi derecha a Marcela Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias Bienvenida, por invitarnos. muchas gracias. Gracias. Vos sos profesional, sos docente jubilada, fuiste directora de escuela, Sí. sos Yo una docente digo de que soy capacitación. educadora, Sos educadora. no docente. Hay una gran diferencia. Y además sos trabajadora social, sos psicóloga social. Psicóloga social y preventora de la Fundación EPASI, cuya sede madre, digamos, está en Tucumán. Perfecto. Y aquí en Moreno ustedes están Nos colaborando estamos también. iniciando para poder hacer un trabajo activo en este tema, porque ellos tienen una metodología y un trabajo donde están todas las clases en 4 meses dirigidos a chicos de 4 a 17 años. También se hacen talleres para padres, talleres para docentes, para capacitarlos, porque consideramos que las escuelas y los docentes no saben qué hacer cuando ocurre este tema. Al no estar preparados es como que se produce un caos o se produce la ansiedad en el ámbito familiar, por supuesto, y los casos que la mayoría no se saben, porque hay indicadores en donde los docentes pueden saber que hay señales que el chico nos está dando, que hay un tema de abuso. Son enfermedades que el silencio se oye a gritos. Se oye a gritos el silencio y hay que saberlo tratar, porque muchas veces en las escuelas suceden estos temas y se revictimiza al chico. Entonces hay que dejar que el lazo de confianza que hubo con la persona, que nosotros lo llamamos sobrevivientes, porque creemos que hay una total recuperación, quede intacto ese lazo de confianza. Por ejemplo, si un chico se dirige a un docente y le confiesa, porque realmente hay un vínculo de confianza, no se debe romper esa confianza. Perfecto. Entonces es el mismo adulto docente que tiene que tratar con los adultos y no lo tienen que exponer de nuevo al chico. El otro tema, el tema de que si realmente quieren hacer la denuncia o no en el ámbito de la familia, porque ahí hay otra traba. Si lo quieren hacer, la otra traba sabemos que es la justicia, ¿no? Con los jueces que hay. Pero nosotros apuntamos al fortalecimiento de la persona. Bien. También voy a presentar a Silvia Ferreiro. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, también. Gracias. Psicóloga social también. Psicóloga social y ahora también preventora de acá de Moreno. Empezamos acá con Susana, con este proyecto, ¿no?, de prevención, para que se conozca que hay soluciones, ¿no?, y que se pueda permitir el que ese silencio se esté rompiendo, ¿no? Porque es bueno pensar que hay esperanza para esos niños que están ahí esperando soluciones. Sí. Cuando ustedes se acercaron al tema por primera vez, ¿lo habían vivido desde el lugar de docente? Habías acompañado seguramente en muchos casos y ahora has vivido muchas situaciones donde vos veías esa impotencia, ¿no?, de poder tratar de salir a poder romper ese esquema de silencio que muchas veces era acompañado dentro de la propia complicidad familiar. Claro, hay muchas cosas para ir rompiendo, ¿no? Pero hay que ser muy cautelosos. Yo me acuerdo de un caso, por ejemplo, mi hermana también es docente, en este momento es inspectora de un distrito, pero hasta el año pasado era directora. Me acuerdo que contó que, por ejemplo, vino una madre desesperada diciendo: Ariel la tocó a la nena, que esto y lo otro. Ariel era un cocinero. Mi hermana le parecía que era imposible que ocurriera porque iba a llevar la leche en presencia de la maestra y los chicos no iban a la cocina. Pero bueno, igual dejó abierta la investigación para poder ver qué pasaba con el tal Ariel. Cuando siguió indagando, resultó ser que el padrastro se llamaba Ariel. Entonces ahí a veces hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, todos los profesores de música y gimnasia se ve que están expuestos a esta situación y que a veces es real, hay que tener mucho cuidado a ver a dónde está dirigida o sea, si bien hay un abuso, a veces la familia cubre
que es en el 90% de los casos, es intrafamiliar, o con algún conocido de confianza que la familia deja que entre en la familia. Son los que uno menos pensaría. Y los que uno menos pensaría, y entonces se cubre esa situación con, bueno, responsabilizar a algún maestro, alguna situación. Por eso nosotros cuando entraba un chico a una escuela y lo veíamos lastimado o con alguna lesión o algo, inmediatamente hacíamos un acta en el horario de entrada que fulanito entró en cierta situación. Después está lo otro que sabemos que legalmente es obligación denunciar. Pero claro, el docente se ve entre la espada y la pared, porque vos estás denunciando algo que sabés que tenés que denunciar, pero después si se hace todo el procedimiento mal, ¿qué hace la familia? Lo saca de la escuela, con lo cual, como no hay políticas de seguimiento hacia la familia o trabajar las escuelas en red, ese chico se va de la escuela, esa familia se va de la escuela y sigue la impunidad y sigue el problema en otro lado. Y entonces el ámbito de la escuela y el director, que en ese momento tenía porque el director tiene la patria potestad en el momento que está en la escuela. Ahora, el padre, por supuesto, tiene la patria potestad de siempre, ¿no? Pero tiene el poder de sacarlo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy cautelosos en estas situaciones. Primero investigar si realmente qué es lo que pasa. Después contener las ansiedades de los padres, de los familiares, lo que sea. Y después fortalecer, no solamente al chico, que es la única manera de recuperar, sino a la familia, a la madre, en el caso de que es un padrastro, la madre, porque después se retracta. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, ¿te acordás? Antes del festival hicimos 3 reuniones que fueron consecutivas de charlas de concientización a la comunidad. Y en la tercera reunión, claro, se creó un clima de confianza previo. En la tercera reunión, cuando dimos un caso, esa persona que estaba escuchando se sintió identificada con ese caso, porque era precisamente lo que ocurre cuando una madre tiene una relación que no es el padre, una pareja, parece mentira, pero quiere prevalecer la relación de pareja antes de defender a sus hijos. Y a veces ocurre esa situación, pero claro, tampoco podemos juzgar esa situación, porque ¿qué ocurre con esa madre que a lo mejor no trabaja, está mantenida por ese hombre? Lo mismo que pasa con el tema de violencia de género, ¿no? Claro. Parte de lo que estuvimos es que el abuso es violencia. Sí, está todo el abuso es violencia, está todo muy relacionado. Es una situación abusiva en todo sentido, no solamente en sentido sexual. Claro, lo que tiene que ver con el poder económico también, social. No hay lugares para que cubran esos espacios, ¿no? Claro. Ya que en el espacio público tampoco se puede dar, no hay políticas públicas que pueden llevar a eso, ¿no? Tampoco hay protocolos de emergencia, ya hagamos esto. No saben cómo acudir o qué hacer. Vamos a tratar de darle un poco de luz al tema y vamos a tratar justamente a partir de los informes que ustedes nos han hecho llegar, algunas informaciones que hemos recopilado y también parte de la experiencia, ¿sí? Que tanto en la parte de terapia como ustedes en la parte social han recopilado como para poder orientar a esa madre o a ese padre que tal vez esté preocupado porque a su hijo no le pase nada, o tal vez a esa madre o padre que su hijo ya ha pasado por algo y le queda una mano como para poder justamente ayudarlo a seguir avanzando. Y saber justamente que, como decías vos, todo sobreviviente tiene que ser reconstituido, pero que la posibilidad existe. Así que ese es el mensaje que tenemos que dar. Tenemos mucho para informar y luego de una pausa ya trabajamos el tema. No se vayan. Salón Unisex Liliana Estilo y Color. Las últimas tendencias en Liliana Estilo y Color. Alisados, shock de queratina, colorimetría, manicuría y depilación. Ceballos 59 Moreno Centro, frente al shopping. Solicita tu turno al 011 15 37 25 53 94. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas. Liliana Estilo y Color. Es el lugar que estás buscando.
Natalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Estamos aquí en tus el aire. preguntas. Desde el interior. Para mí lo difícil fue no perdonarla a Vilma, porque Vilma me dijo, mirá, gordo, ya las cosas no eran como antes. Entonces, bueno, lo hizo, ya está. Bueno, lo hizo. Pero a mí lo que me da cosa es cuando voy por el barrio y me dice, Pedro, Cornelio, cornudo, eso, yo. Pero, no, yo a Vilma, ya está, ya la perdoné, pero es eso otro, que, es eso, ¿viste? Pedro, lo que vamos a tener que hablar es qué es lo que te pasa a vos con respecto a la mirada del otro, porque tenés que ponerte un límite en donde tu posibilidad de aceptar la realidad sea también la posibilidad de modificarla. Porque si solo aceptás las cosas que te pasan y solamente vos vivís con la cotidianidad, va a llegar un momento en donde vos no vas a tener posibilidad de trabajarlo, no vas a tener posibilidad de avanzar, vas a quedar estancado. Entonces, a vos no te preocupa lo que Vilma te hizo, sí te preocupan los comentarios de los demás. En realidad vos tenés que tener tu propio comentario, que yo creo que lo estás anulando. Estás bloqueando la posibilidad de escucharte a vos mismo. Tenés que escucharte, tenés que abrirte, o tenés que buscar ayuda justamente para ver qué es lo que está pasando ahí. Está bien que quieras tener una buena relación con Vilma, pero no de cualquier manera, no a cualquier precio. Así que, Pedro, dejá lo que afuera te sea útil o no útil, no importa lo que los demás digan. Focalizate en vos. ¿Estás bien? ¿Realmente estás bien? Hacete esa pregunta. Nada, estamos bien. Muy bien. Pasado el espacio del interior, donde leemos consejos a don Pedro, vamos a empezar el tema. Y una parte de la realidad es saber proteger y dar recomendaciones, ¿no? Y sobre todo en aquellas cosas donde uno puede pecar de inocente o puede suponer de que la gente es buena. Y si bien mucha gente es buena, hay muchas personas que no actúan bien. Y una de las características del perverso, del abusador, del que puede ser justamente un pedófilo, es justamente su carisma, el ser simpático, el ser comprador. Es propio la característica del psicópata, ¿no? Y aquí tenemos un video que creo que es bastante interesante, como para ver qué cosas pueden pasar en la realidad que a veces nos pueden llegar a sorprender desde una manera investigativa, tal vez, pero también muy real, así que sería bueno que lo analicemos después. Señor director, vamos a poner el video. Hello. Hi, nice to meet you. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. All right. Which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? Yep, and then she's back. All right. I'm going to go over there and I'm going to talk to her as a stranger. All right? Hi. Hi. Look at the puppy. Puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan. Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. Oh.
My name's Joe. I'm Christina. I'm doing a social experiment on young kids. And how often do you tell your kid not to talk to strangers? Every day. Every day? So if I go over to your kid, will he or she talk to me or run back to you? Probably run back to me. All right, which one's your kid? Do you want me to put it to the test? Oh, sure. He's over there playing. Right over there? So if I go over with the puppy, he'll run back to you before talking to me. Probably, yeah. All right, so you gave me permission to put it to the test? Sure. All right, I'm gonna go do it. Hey, you like puppies? I got a puppy. Guess what the puppy's name is? Donuts. Yeah. You like puppies, right? You wanna go see the other puppies? I got a bunch of them. You wanna go? All right, let's go. Come on. Hello, my name's Joe. Hi, Joe. I'm doing a social experiment on kids. How often do you tell your kids not to talk to strangers? Often. So if I go over to your kid right now as a stranger, do you think he or she will run back to you or continue to talk to me? You'd be pretty convincing with that dog. Yeah. Yes. But I think he'll come back to me. Would you give me permission to give it a shot and Yeah. see what happens? All right. Can you just point out which one's your kid? Right over here? There he is, All right. there. Hi. The dog? It's a girl. Want to pet her? Nice, right? Want to go down the slide? You like the puppies, right? You like the puppies? You want to go see the other puppies? Yeah? Come on, let's go. Let's go see the other puppies. Let's go. Just because you see somebody with a dog doesn't mean that you go home with them. Because you don't know him. The same way you don't know that person and you don't know that person. You have to ask me if you want to go see somebody. You know what's going to happen? You know what could happen? They could take you and you won't be with mommy anymore. Would you want that? Or do you love your family? All right. Over 700 children are abducted a day. That's over 250,000 a year. Are your kids safe? Muy bien, es duro por más que parezca simpático, es duro, porque esa realidad justamente es algo muy habitual. Y esto pasa tanto en las plazas como en los lugares públicos, como muchas veces, como ustedes dijeron, con personas de confianza. No hace falta que venga con un perrito y sea simpático. Personas de confianza que están en el entorno familiar o el entorno cotidiano, o por internet, haciéndose pasar por otra persona y justamente generando un lazo de atracción con la víctima que hace que esto sea posible. Entonces es importante justamente estos mensajes como para saber de que existen herramientas de prevención. A mí lo que me pareció curioso en este video es que parecían familias bien constituidas. Como que la madre no tenía ninguna duda de que el hijo iba a ir a sus brazos. Claro. Sin embargo, sucede esta situación. Entonces, para que esto demuestra la vulnerabilidad que tienen los chicos, que no se puede confiar ciegamente, que hay que tener otros reparos, que hoy por hoy UNICEF dice que es una pandemia en toda Latinoamérica. Entonces, en un segundo de descuido, hay otro video que no sé si lo viste, el de la paleta de chupetín, que también van a un kinder de un shopping y uno de gorrita, hace a propósito, les da a 3 chicos chupetines mientras los padres están, las parejas hablando, las madres mirando vidrieras, y él se va. Entonces los chicos corriendo van a sus padres. Y claro, y se quedan sorprendidos a ver qué es lo que está pasando con esto, quién se los dio. Y bueno, es para demostrar que en un segundo de descuido, el chico desaparece. El chico de por sí no sabe del todo, no construyó la idea de maldad. Claro. En el adulto. Es inocente. Entonces, en esa idea, justamente, los malos no siempre son los que tienen garras, garfios o tienen cara deformada. Muchas veces los malos son los simpáticos, los buenos y hasta los amables. Es que sin saber por qué motivo va a generar otra cosa distinta. Es que precisamente, digamos, hablamos de pedofilia y de abusador,
y vos hablaste que es una personalidad psicópata, Claro. bueno, está considerado que no es un enfermo, es un delincuente, porque es una personalidad Sí, determinada. Ahí está el perversa. tema justamente de lo que se denunciaba en la nota que leíamos o que habíamos presentado de Clarín, en donde algunos profesionales minimizan los casos simplemente diciendo de que el pedófilo es un enfermo, que hay que entenderlo, hay que comprenderlo y que a partir de ahí entonces sus acciones no deben ser tan exageradas. Y llegamos hasta escuchar hasta jueces que dicen justamente de que un menor puede ser justamente una persona que al haber ya tenido una experiencia previa no es condenable, la acción que se comenta sobre él, y un montón de cosas que son aberraciones. Eso es una barbaridad. Son aberraciones que de por sí, cuando uno los escucha, no hay sentido común que la defienda. Yo diría que no están capacitados esos jueces, están discapacitados en su función. Y bueno, tenemos también el caso de Jorge Corsi, ¿no? Que era un académico Sí, un psicólogo sumamente importante, que daba clases en la universidad, sacaba libros sobre violencia familiar y todo, y tenía una red de pedofilia. Curas conocidos y bastante famosos algunos, porque justamente que también buscan, estaban en fundaciones que ayudaban a claro, niños supuestamente. Justamente los pedófilos buscan lugares donde hay niños. Claro. Entonces tenés profesiones Esto no debiera alarmar, sino prevenir. No, es para Nuestro prevenir. objetivo no es asustar, sino No. justamente el saber de que tenemos que estar atentos y que hay tips para poder seguir. Y menos que tanto aún- los docentes como las Claro. familias tienen que tenerlos. Y menos aún asustar a los chicos. No, asustar no, porque justamente los Claro. chicos tienen que tener la vida, como ustedes ponen en su Claro. lema, una vida sana y placentera y que Sí. disfruten la vida. Igual que los padres. Sí, Tampoco sí. los padres pueden exagerar la prevención porque en la campana de cristal termina siendo también más vulnerable a la persona. Pero sabemos que las emociones entran en juego, las ansiedades. Claro. Entonces, bueno, los padres también se tienen que capacitar. Nos tenemos que capacitar como Todos. sociedad. Todos. Tanto los docentes, los padres, como todo aquel que tenga chicos en su intervención. Claro, ¿Vamos una a de una las- pausa? Listo. Luego de la misma seguimos trabajando el tema, tenemos mucho más para informar, seguramente no llegaremos a tiempo como suele pasar, pero trataremos de dar justamente más luz al tema. Ya volvemos. Let's thrill to the land of love, beyond love. Come alive. Sin medicación, sin efectos secundarios. Top alternativo. Bueno, ahora vamos a pasar al clásico chiste, al psicochiste que tenemos acá en el programita, el psicochiste de los psicólogos. ¿Vio? Bueno, dice que llega, doctor, necesito contención, apoyo, aprobación, comprensión, diálogo, necesito amigos. ¿Qué me aconseja, doctor? Ábrase una cuenta en Facebook. Y este fue el momento de el psicochiste. Muy bien, seguimos psicologiando, agradecemos a Sigmund por su espacio y vamos a seguir con el tema que estamos trabajando. Después voy a leer algunos mensajitos que hemos recibido que justamente adhieren al tema,
que desde el punto de vista actual es muy importante, pero también es muy importante el hecho de no asustar, es una cosa que hablábamos recién en la pausa, de no solamente generar conciencia que pasa por tener herramientas y saber que todo es prevenible pese a la vulnerabilidad en la cual cada uno puede estar. Hay metáforas importantes y a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver el siguiente video que de alguna manera metaforiza esta idea de la vulnerabilidad y que de alguna manera también habla de qué manera algo puede esconderse detrás de algo. Vamos a ver la imagen del UNICEF. Estar acá realmente es un Lindo mensaje, ¿no? De la Hermoso, UNICEF, sí. que como decíamos recién, detrás de algo muy lindo se puede esconder algo muy malo. Detrás de un Y a veces regalo. los chicos no saben diferenciarlo. Detrás de alguien que quiere, digamos, manipular, porque está planificado esto. Claro. Van haciendo avances. Yo El lo que psicópata planifica todo hasta el último Planifica punto y todo. sabe lo que el otro quiere escuchar, lo que quiere oír, lo que seduce. Y queríamos aclarar algo con respecto a la ampliación del término abuso sexual infantil. Vamos a empezar con el informe, justamente, que Bueno. la primera pregunta es exactamente esa, que es cuándo hablamos de abuso sexual infantil. Así que, señor director, vamos a ir rápidamente a los informes como para ir ilustrando a medida que vamos hablando del tema. La primera pregunta es esa, ¿cuándo es abuso sexual infantil? ¿Cuándo hablamos del término? Claro, lo que pasa es que hay varios niveles. Ujú. Entonces, cuando uno dice abuso sexual infantil, la gente piensa que es violación o a lo sumo tocar, ¿no? Provocar. Pero resulta que el nivel mínimo es sin contacto físico. Claro. Entonces es algo que toda la sociedad ejerce, que tiene que ver con la verbalización, la manipulación, digamos, el abuso emocional. Ya de por sí el abusador y todos ejercemos poder, ¿no? Los padres con los hijos tienen una relación asimétrica. Por lo general, siempre el abusador es una persona que tiene un poder por sobre el abusado. Tiene poder. Ahora, una cosa es la autoridad Claro. y otra cosa es el abuso de poder. Ujú. Entonces, el maestro también tiene autoridad con el hijo, con el alumno, pero no por eso va a abusar de su autoridad. Totalmente. Es importante lo que dijiste de que no siempre hablamos de abuso sexual cuando hablamos de penetración. Y, Porque yo eso sería lo digo genitalidad. Por terapia, claro. La Ah. genitalidad no solamente sexualidad. incluye. En terapia, muchos de los casos que las personas remiten a sufrir o a padecer, o haber padecido un abuso sexual, hablan de otras situaciones donde no ha habido necesariamente una penetración, pero sí ha habido esa Invasión. confusión que le genera al abusado de por qué esta persona me está haciendo esto, por qué me toca, Claro. por qué me apoya, por qué me está haciendo ver tal cosa o me está exponiendo sus partes íntimas, por qué tiene que pasar esto y sentirse culpable, la segunda parte que la víctima siente. Porque cuanto más De cercano no es el... poder haber dicho no en su momento. Claro, cuando más cercano es el vínculo, Claro. más ambivalencia hay. Claro. Claro, estamos hablando, hay un sentimiento de amor y de odio, ¿no? Claro, estamos hablando de niños pequeños que no se pueden expresar. Claro. El proceso evolutivo de un niño de 4, 5, 6 años
es muy difícil de detectar porque al no poder saber lo que le pasa, Claro. porque no lo puede expresar. Tampoco le da una moralidad a eso Claro, muchas veces. sí. No le da sí. una connotación moral que sí la Confía, resignifica, confía. más Claro, por adelante eso cuando es adolescente. Sí, por eso es bueno tener una buena relación con el Claro. hijo para que comprenda cómo lo puede decir, Claro. cómo puede expresarlo en los dibujos, en el acercamiento, qué es lo que está pasando. Y en la segunda etapa, porque vos decís cuando el chico todavía no verbaliza o que todavía no tiene una conciencia moral, pero hay una segunda etapa en donde pasa algo más, que es la idea de no ser el malo que delata a este que Claro. no quiere que se lo diga, Bueno, ahí porque tiene me que ver- extorsiona, claro. o que no le genera un mal al otro, porque muchas veces hay una extorsión de por medio. En todos los niveles sí, hay sí, un sí. condicionamiento de la persona a su posibilidad de comunicación. Sí, además tiene que ver con un proceso también de la verdad y la mentira. La mentira que digamos, la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, que es una construcción también de la familia. Bien. Que es muy esencial que se confíe en el niño, pero también lo que se le da al niño con la comunicación. Perfecto. ¿No? Y que vea en su entorno familiar cómo se tiene que expresar el niño, porque está en la contradicción, ¿no? Que el niño, ¿cómo voy a decir esto si no me van a creer? Claro. Por eso es importante siempre creerle al niño. Y lo peor de todo cuando no te creen. Claro. Y es verdad, y también esto es una situación muy habitual en terapia, cuando hay, sobre todo se da cuando a veces la familia está desamblada por algún motivo y hay un padrastro o otra persona y dice, vos me lo estás diciendo por celos, yo no te voy a creer que te está haciendo esto a vos. Y le terminan creyendo más a un extraño Claro. que a su propio hijo, y eso también le genera Sí. más ambivalencia aún Sí, para sí, con sí. esta relación primaria. Nosotros como principio de PASI es eso, hay que creerle a los chicos. Claro. Hay un punto que ustedes también comentan bastante, que es los niveles de prevención. Sí. Sabemos que hay niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí. La nivel de prevención primaria es ante toda posibilidad, la secundaria ante un riesgo específico y la terciaria cuando ya algo pasó pero queremos revertir sus circunstancias, ¿no? Sí, el PASI tiene un programa que se llama Mientras nos divertimos, aprendemos a vivir, que está hecho por bloques, por eso invitamos a las escuelas, a los que quieran Ajá. recibir, es desde 4 a 17 años. Lo primero que hacemos nosotros es trabajar con los docentes, Ajá. después con los padres de los chicos del grupo que quiera recibir esto, Bien. y después trabajamos con los chicos específicamente. ¿Por qué trabajamos primero con los docentes, después con los padres? Porque necesitamos unificar el código. Necesitamos saber que ellos sepan y que confíen en todos los materiales, los recursos, metodologías que nosotros tenemos, porque trabajamos con los chicos en conjunto con la familia y los docentes. Perfecto. Si no, hay una pata que nos falta. Dentro de estos códigos tenemos que hablar de cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores, ¿no? ¿Qué entendemos por factores de riesgo? Y de riesgo, ya lo anunció más o menos Silvia, uno es la falta de comunicación. Hay que trabajar y construir la comunicación con el hijo. Otro es el tema de la mentira. A veces nosotros, por más sutil que sea, le decimos, decirle a fulanito que no estoy, se atiende por teléfono. Bueno, eso ya es empezar a dar un modelo, un estilo de vida, decir que la mentira tiene cabida en la familia. Entonces, bueno, no, construir la verdad, que siempre, por más dura que sea, mi hijo me lo va a decir, me va a decir dónde está, con qué amigos está, cuál es el recorrido que hace. Y para eso tenemos que ir entonces a los factores protectores, ¿no? Sí, y que hay son de otro, alguna manera pero hay los que otro están. fundamental, que es el no tener alfabetización emocional. Sabemos que nuestra escuela siempre ha sido muy intelectualizada. No hay espacios dentro de la escuela que nos juntemos a decir, bueno, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué sentís? Entonces, ahí es donde está el riesgo, ¿no? Vamos a los factores protectores, que Protectores. vamos a hacerlo rápidamente, tanto como para que los que nos están escuchando y viendo puedan también verlos. Es afirmar la autoestima, manejar las emociones, cuidar su propio cuerpo, expresar lo que siente, comunicarlo, aceptar el sexo con que nació y reafirmar su identidad sexual, respetar sus partes íntimas, enseñar el nombre correcto y sus funciones, relacionarse de una manera sana con el sexo opuesto, distinguir juegos sanos de los abusivos, también distinguir secretos buenos de los malos, reconocer situaciones de riesgos, conocer que tiene derecho a decir no, aprender a que el abuso sexual es un delito y hay que denunciarlo, y que conozcan las salidas de escapes, al igual que incorporen lo que llamamos normas de seguridad.
que justamente tenemos normas de seguridad tanto para niños como para padres, que son las que ahora en el último bloque vamos a decir como para que quede bien claro como tip de recomendación de lo que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a una muy breve pausa y ya estamos en el último bloque con muchas más cosas para decir. Ya volvemos. Todo compilado. Salón Unisex Liliana Estilo y Color. Las últimas tendencias en Liliana Estilo y Color. Alisados, shock de queratina, colorimetría, manicuría y depilación. Ceballos 59 Moreno Centro, frente al shopping. Solicita tu turno al 011 15 37 25 53 94. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 20 horas. Liliana Estilo y Color. Es el lugar que estás buscando. Alimentos Nathalie, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Nathalie, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Mirá, León. Vos estás creído que yo soy una sonsa y que yo no me doy cuenta que vos la ves a mi hermana Margarita y a vos te despiertan ciertas cosas que te quiero decir que yo ya me di cuenta de eso y que no me digas que tengas esas fantasías, León, es algo normal. No es normal eso. ¡Wow! En una familia, por lo general, los conflictos suelen venir de por sí. Cuando la familia es demasiado cerca y la jungla se vuelve peligrosa y no hay manada que nos aguante. En este caso, yo recomendaría que haya más confianza entre los dos y sobre todo que traten de ver de dónde nace el conflicto. ¿Acá es la señora Leona la que es celosa, la que está viendo cosas que no existen? ¿O realmente está pasando algo acá con el señor León y su cuñada? Yo le daría una recomendación a los dos. Señora Leona, en realidad trate de hablar con él y no genere sospechas a menos que tenga algo cierto sobre lo cual estar aseverando. O sea, no genere ilusiones, no se haga los ratones, pese a que esté señora Leona, no se vaya del lugar. Y le comento al señor León que obviamente sepa de que en la familia tiene que haber mucho cuidado con las intenciones, porque a veces un chiste fuera de lugar, un mensaje equivocado, una mirada incorrecta puede crear muchos conflictos que luego son muy difíciles de sostener. Así que quede todo en la manada y tratemos de llevar la fiesta en paz. Muy bien, ya en el último bloque vamos a trabajar entonces las últimas recomendaciones. No vamos a dejar pasar el hecho de que hay una normativa jurídica que se están trabajando, de que PAPSI está trabajando y que hay leyes que de por sí ya están, como por ejemplo esta que tengo a mano, que ustedes van a ver ahora a continuación, que dice denuncia la violación de la ley, en donde está prohibido que se expongan en lugares públicos
sitios pornográficos. ¿Sí? Por sí no puede haber ningún lugar público que exponga y que justamente hay represión con prisión de 6 meses a 4 años al que haga difusión de todo lo que sea espacio de pornografía en frente a menores o con menores que la protagonicen, ¿no? Entonces es un tema importante como para que hagamos conciencia entre todos, porque si no denunciamos lo malo, de por sí va a ser más difícil el poder prevenir lo bueno. Entonces, prevenir para cosas buenas, ¿no? Entonces, es bueno que todos sepamos estas normas. Hablamos de normas de seguridad. Vamos a ir rápidamente a leerlas como para que nos informen y si ustedes quieren en algún momento me interrumpen en alguna de ellas. Primero para los niños. Y vamos a decir que no dejar entrar a nadie a la casa si... Bueno, a ver, ¿estoy siguiendo bien? No, ahí está. No aceptar juegos donde se miran o tocan partes íntimas, no entrar a baños públicos o de la escuela, solo si hay personas más grandes. Ante los juegos abusivos o pornografía, avisar a una autoridad, no silenciar, contar amenazas, ante amenazas o regalos, no ir solo bajo ninguna circunstancia por lugares oscuros o desolados, no dejar entrar a nadie a la casa si están solos, no abrir ventanas de internet con propuestas indecentes, avisar a los adultos, no informar direcciones, datos de familia, teléfono, escuelas y actividades, no enviar fotos a extraños, no aceptar citas a escondidas porque son engañosas y peligrosas, ¿sí? Estas son todas recomendaciones que los padres le tienen que dar a sus hijos como para estar bien, pero también hay recomendaciones hacia los padres, ¿sí? Que son normas de seguridad para adultos, que son las siguientes. Trabaje la comunicación con sus hijos, cuidado especial en campamentos, clubes, colonias, guarderías, alerta cuando un adulto le dedica mucho tiempo, tener cuidado con las personas que cuidan con los niños, no es recomendable enviar a los hijos de bebés a los que no se hacen entender, poner límites en salidas, horario, internet, etc. ¿Sí? A ustedes lo dijeron recién, y esto es importante, el cuadro occidente, hay que advertir para que tengan cuidado los chicos, cuidado, pero no miedo, ¿sí? Porque la idea es justamente que creemos a los niños sanos y seguros para que sepan defenderse de los abusos. No ¿sí? tener miedo de los padres a poner límites. No tener miedo a decir no. A decir no, porque esa es una de las cosas que sucede, que vemos que hay una crisis de autoridad. El otro día estaba escuchando una psicóloga, Pilar Sordo, Sí. y justamente hablaba del término negociación, que se empezó, y yo me acuerdo de ese término cuando empezó la época de Menem, en los 90, las políticas educativas, lo neoliberal, era todo consumismo, negociación, ya no se acordaba, sino se negociaba. Entonces eso empezó a imperar en la sociedad. Entonces decía Pilar Sordo, ¿por qué tengo que negociar con mi hijo? Le tengo que decir, esto no va por tal motivo, pero por amor se lo estoy haciendo. Es el límite. Podemos recomendar los videos de Pilar Sordo en YouTube, que son muy Hay uno que interesantes se a los llama padres. La Familia. La Familia, que bien. justamente está en un grupo que lo llamaron los carabineros, o sea, la policía de allá, después del terremoto de Chile, está allá dando una conferencia. También otro que recomiendo yo siempre es uno que lo da un juez de menores, Calatayud Pérez de España, en donde él da una conferencia justamente y habla mucho de esto, de que uno es padre y no se puede transformar en cómplice o amigo de su hijo. No podés hacer amigo, porque en el momento ¿no? que se transforma en amigo de su hijo, deja a su hijo huérfano. Una cosa es ser confiable. Entonces hay que decir no, y saber decir no. Y no tener miedo al no protector. Claro. Porque uno tiene miedo al no autoritario. Claro. Pero hay un no protector. Claro. Un no de porque te quiero. Lo estamos haciendo por amor, precisamente. Exactamente. Y el amor habilita a decirte no, porque Sí. es parte de la protección. Sí, sí, Y justamente en eso él habla de Sí. ese tema, también lo recomendamos. Sí, bueno, el no protector y dar explicaciones, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué está bien esto? ¿Por qué está mal esto? El niño empieza a comprender por qué no. Claro. Porque a veces todo muy rápido, no porque no, y ya está, quedamos en eso. El no porque no o el sí porque sí es tan malo como la mentira misma. Sí. Hay actitudes frente al abuso, que ustedes lo llaman el semáforo, ¿sí? Fatalismo, negación y prevención. ¿Sí? Sí. Son lo que le suele pasar a una familia que se entera de que hay abusos o que de por sí sospecha y ante la el sospecha... impacto Claro. que ocurre. Esa es la placa justamente que dice fatalismo, negación, prevención, que de alguna manera pasa muy seguido esto. Se exagera tanto la realidad como se minimiza la realidad. Y en los extremos nunca hay soluciones. Claro. La vez pasada veía en televisión cómo a los gritos los padres en un jardín
reclamaban por el abuso, los maestros, no sé qué es lo que pasaba, pero con el chico levantado en el medio de toda esa situación. Claro. Entonces eso es revictimizarlo, porque si ocurrió verdaderamente el abuso, lo que hay que rescatar es a la víctima, resguardarla, porque en tal caso al que hay que denunciar, escracharlo públicamente es al abusador. Es el abusador. Y justamente una de las cosas que ustedes decían, que lo habla la próxima placa, es que siempre que un chico habla que hay un abuso, puede haberlo habido o no haberlo habido, pero si lo está diciendo por algo, lo está diciendo. Sí, Entonces, algo justamente pasa. la placa, Federico, que estamos viendo después de esta que ya pasó, es justamente la que dice acciones frente al abuso, es creer los niños y adolescentes, porque siempre dicen la verdad. Y es importante esto, porque la verdad que es el hecho de que por algo están diciendo. Entonces no solamente hay un por qué lo dicen, sino un para qué lo dicen. Claro. Puede haber una verdad disfrazada. Puede haber una verdad disfrazada o pero un hay que miedo investigarlo. escondido también, Sí. que de por sí por algo existe. Sí. Y justamente por eso hay que capacitarse, y lo que estoy diciendo, como para poder los padres saber escuchar esto. Y frente al abusador, focalizar la denuncia al delincuente, denunciar social, pública y jurídicamente. Hay que buscar asistencia terapéutica urgente a la víctima, presentar la identidad de la víctima y justamente ayudar justamente con esta protección desde lo emocional, lo familiar y lo social, ¿sí? En este caso tenemos que las instituciones saber cómo actuar en este punto, revisando los procedimientos, como decían recién, estableciendo protocolos, estableciendo normativas, haciendo reunión de docentes para qué pasa con esto, si hay gabinetes, trabajar con los gabinetes y que los gabinetes se integren y también dirijan estas pautas, se vuelvan motores de las acciones preventivas, al igual que la acción de la justicia, que trabaje en forma mancomunada con la escuela, acción social, psicológica, que no sea algo aislado, sino que sea una red de integración de todos los actores que tienen que intervenir en el tema. Si no hacemos redes, de por sí se va todo al diablo, porque la idea es que las partes, como ustedes decían, no se aíslen o se escapen las posibilidades de acción. Nosotros queremos decirle a la gente que desde el año pasado está en el Senado un proyecto de ley que presentó justamente PASI. Esto habla de la siguiente placa, Federico: marco jurídico y su vacía legal. Mientras Ay, bueno, me adelanté, perdón. Sí, no, ya vamos a terminar el programa y el guión lo vamos a complementar. Te hablo. Marco jurídico y su vacío legal, y justamente me estás comentando que ya existe un marco jurídico, que es la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, leyes nacionales, pero como decíamos recién, hay jueces que no saben aplicarla o profesionales que no saben acompañarla. Claro. Entonces, de por sí, pese a que esto existe, hay un vacío legal, y justamente aquí habla que la Fundación EPASI, en la próxima placa, está trabajando con un proyecto de ley que se encuentra desde el 2014 en el Senado, ¿no? Presentado por justamente la fundación en la cual ustedes... Y ahí está el objeto. Que es Ahí está el importante, objeto de la ley, que es prevención del abuso sexual infantil Abuso y la sexual. creación de líneas de acción en todo el territorio argentino, ¿no? Para que, bueno, se pueda trabajar con las escuelas, los docentes, pero en forma habilitada, legal, con presupuestos. Y bueno, esto tiene que ver con políticas públicas. Con políticas públicas y de una acción de por sí determinada, tanto de la sociedad en sí, que somos todos, ¿sí?, como de las autoridades que tienen que representar la misma, no minimizando la situación, no soslayando y, como bien dijiste vos, también generando. Por eso es importante la última placa, que no se debe señalizar cada caso, que cada caso merece atención particular. Sí. No se puede hablar de el abuso o los abusados, como si fuera que esto fuera una especie de gripe en donde están todos en un mismo nivel, Claro. digamos, de enfermedad. Conocer la historia de cada niño es clave para poder ayudar, y lo que decías recién, es posible la recuperación. Es posible la recuperación. Todos, de alguna manera, tenemos contacto con personas a las que le podemos dar una mano. Todos somos parte de esa red social. Pero que cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia que el que calla es cómplice. Entonces, si vos sabés de alguien que es abusado o alguien que es abusador, o de alguna manera vos fuiste abusado y optaste por callarte, estás siendo de alguna manera cómplice, como para que no se establezca la flexibilidad que necesitan las partes de esta red para ser operativa. Entonces es importante que cada uno ocupe un rol. Aquel que lo tiene porque lo ocupa, porque lo tiene ya delegado, o aquel que es parte desde cualquier punto del mismo. No sé si tenés tiempo como para Decime. explicarte. Ya estamos terminando, así que todo lo que quieras decir, decirlo Bueno. ahora o calla para siempre. La prevención de tipo primaria es la que nosotros hacemos con el programa mientras nos divertimos, aprendemos a vivir, que consta de 4 meses. Las instituciones que nos llamen, trabajamos con chicos, grupos de 4 a 17 años, con el fin de esto, de fortalecerlos, la autoestima, alfabetización emocional, bueno, toda una serie de temáticas, ¿no?
Después la secundaria es cuando el abuso ya está concretado, que ya eso es otra situación de recuperación. Y la terciaria, ahí el trabajo específico de los psicólogos, que tiene que ver con ya al haber tanto tiempo de haberse callado, con la cercanía del vínculo, bueno, ya se producen enfermedades psicosomáticas o mentales que ya tienen que estar tratadas por un profesional. No lleguemos a esa situación. Claro. Estamos viendo fotos, mientras tanto, de las campañas que hace PASI, tanto con los chicos, con objetos, con artículos de por sí preparados especialmente para eso, que son muñecos sexuados, se llaman, Sí, muñecos con genitales, eso, y también con los capacitadores. Como Silvia, me decías vos que vos fuiste capacitada en Ituzaingó. Sí, en Ituzaingó estuve desde el 21 al 25. Una de las sedes cercanas es Ituzaingó, Sí. pero hay en todo el país. Hay en todo el país y nació en Tucumán. Nació en Tucumán. Así Y que internacional saludamos también. a los amigos de PASI de todo el país y a los de Tucumán, que son los originados. Viviana Salinas es la presidente, Muy bien. Ana Baloy. Están en Facebook, porque yo lo he localizado. También he compartido este programa con ellos, así que posiblemente nos están viendo también. Ustedes tienen folletería, tienen mucha información para dar. ¿Cómo se pueden hacer para comunicar con vos o con Silvia o con cualquiera de la institución? Bueno, acá están nuestros teléfonos. Bien, Sí. los leo porque Susana Gutiérrez, quien está Acá conmigo, estoy, tiene como teléfono 11 35 63 9549, ¿sí? Y Silvia 11 56 17 90 19. Lo leo rápido porque muchas veces no sirve dar los teléfonos. Lo que sí sirve es dar una página En de el internet. Facebook se nos puede- Entonces se pueden comunicar búscanos también. en Facebook, donde Sí. también pueden encontrar. Pueden buscar EPASI, como habíamos leído 100 EPASI, que lo pueden encontrar en Facebook y en cualquier página de internet. Y bueno, y también ustedes justamente en lo que sería la Asociación Conciencia Nueva, que es la que están promoviendo. Nosotros somos Conciencia Nueva y uno de los programas que hacemos es este. Perfecto. Llegamos. Ya está al final. bueno. Llegamos al final, lo cual parecía imposible porque es mucha información Bueno, de y, por sí. y todas las personas que les interese esta temática pueden ser preventores. Todos somos preventores en la medida que nos tomamos conciencia y podemos difundir Pero lo que nos vamos, tenemos lo que vamos a decir. capacitar en Pero EPASI. para poder ser mejor preventores necesitamos capacitación. Claro, sí, Entonces, herramientas que nos lleven hacia esas problemáticas que entre todos podemos hacer Bien. algo. les agradezco mucho. Muchas gracias, Muchas gracias por invitarnos. por haber venido. Gracias. Sí. Dentro de poco vamos a ver a un pariente tuyo por aquí. Ah, sí. Sí, que es Waldemar, que se va a sumar al equipo. Adalberto. Adalberto. Yo le digo Waldemar. Ya Adalberto dos veces. Fernández Lynch. Adalberto Fernández Lynch. Es un pariente tuyo, ¿no? Sí. De alguna manera es pariente Sí, tuyo. sí, todos los días lo veo. Lo he visto los días. Que se va a sumar al Tenemos equipo. un vínculo directo. Estamos hablando de un personaje que se va a sumar a él y de la mano de otro amigo justamente que es Charlie Freire, que se va a sumar al equipo Psicologiando muy en breve. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Muy Gracias amables por haber estado. invitarnos, Y bueno, y son parte de Psicologiando ya. Bueno, Al igual gracias. que lo es justamente el tema de la semana que viene, en donde trabajaremos algo que de por sí podemos trabajar de muchas maneras, a veces justamente relacionado con el tema, que es la soledad. ¿De qué lugar podemos decir nunca estamos solos? ¿Sí? Eso va a ser el tema que trabajaremos la semana que viene, cómo se trabaja la soledad y de qué manera también podemos evitar ese enemigo que de por sí puede ser un buen aliado en algunas circunstancias. Esto y mucho más, como siempre, en Psicologiando, ustedes ya saben, nos buscan en la página de Facebook y en la página de psicologiando.com.ar, donde están todos los programas ya subidos, y aquí en Telered, en los horarios de los domingos, los lunes y los viernes aquí en vivo. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias.
viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas Ray, Colectora Gaona 2186, Moreno y Avenida Presidente Perón 25491, Merlo. Sin medicación, sin efectos secundarios. Top alternativo.